Un saludo muy sincero a todos aquellos que nos están saludando. Hoy quiero aprovechar el tiempo lo máximo porque la temática es profunda. Así que, pues siéntanse todos los que están acá presentes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la primera parte, como les estaba diciendo, de varios temas en conjunto que tienen todos que ver uno con los otros, los llamados últimos días, la llegada del Mashiach, el fin del mundo, la resurrección. Pero tenemos que hacerlo en diferentes partes para que sea pues digerido gradualmente. El enfoque es qué pensaban los autores de estos escritos que identificamos como los escritos de los primeros discípulos, lo que el mundo occidental ha llamado Nuevo Testamento, pero estamos evidentemente ante documentos judíos, así como el Tanaj, así como la Torá, es llamado también por el mundo cristiano como el Antiguo Testamento. Esto no implica que los documentos en cuestión sean un Antiguo Testamento. Tampoco porque el cristianismo identifique los escritos de los primeros discípulos como un Nuevo Testamento, implica que en esencia, que en realidad lo sean. Es simplemente la percepción, la idea, la visión que tiene el cristianismo sobre dichos textos. Así que con esto en perspectiva, hoy el enfoque va a ser sobre textos, no solamente mi opinión. Cuando vaya a vertir mi opinión personal, mi visión, yo lo voy a destacar. El enfoque va a ser textos. Y cuando hablamos de textos antiguos, estamos implicando lo que creían los antiguos, seguidores de Yahushua. Bien, estamos hablando de escritos judíos piadosos de aproximadamente 2000 años atrás. ¿Cuáles son las implicaciones que debemos de considerar a la hora de profundizar sobre estos temas? La venida del Mesías, los últimos días, el llamado fin del mundo, la resurrección. Bueno, que estamos dependiendo de lo que judíos piadosos de hace aproximadamente 2000 años virtieron en unos documentos. Y ellos evidentemente estaban influenciados por otros conceptos que eran muy, digamos, vívidos para aquella época de hace 2000 años. La cosmovisión judía de hace 2000 años evidentemente no es exactamente la del presente. Así que con estos lentes críticos vamos a adentrarnos en documentos antiguos. Las implicaciones, les decía, es la fecha sobre todo. Cuando hablamos de fecha, estamos implicando de que no tenemos los manuscritos originales. Saben que existen 4 narrativas. Estos escritos pasaron por un proceso de redacción y posiblemente de acotejar, como había dicho, que las ideas no se contradigan los unos con los otros. Y esto hay que tenerlo en consideración. Tampoco esto implica, quiero aclarar, que estamos ante escritos que han sido manipulados con mala intención. Eso no es lo que estoy implicando. Quiero decir que dentro del movimiento de Yahushua, dentro del proceso de redacción de un documento, existe lo que es la redacción, existe lo que es la revisión. Así que hay que considerarlo. En lo que respecta al contenido de estos textos de hace 2000 años, hay que tener en perspectiva de manera muy clara que estos textos no fueron escritos por el personaje Yahushua de Nazaret, el que nosotros concebimos como el Mesías. Él no escribió esos textos. Estos textos son la visión que tuvo el movimiento de sus discípulos tras su ausencia física. Repito, estos textos no fueron escritos por Yahushua, fueron escritos por sus discípulos, lo que ellos aprendieron de él, lo que ellos luego de su ausencia física percibieron que era una realidad en el proceso que fueron, digamos, evolucionando y creciendo como movimiento, respondiendo a las vicisitudes por las que estaban pasando, ya sean en términos políticos, religiosos, culturales. Tras la destrucción del templo en el año 70, existe una disyuntiva dentro de los diferentes judaísmos, de las diferentes expresiones judías. Así que hay que considerar que estos textos pudieron ser revisados justamente tras la destrucción del templo. Y su visión fue posiblemente clarificada un poco más ante las dificultades por las que el movimiento de los Naxtratim estaba pasando a finales del primer siglo. Evidentemente, lo escrito allí parte de una visión etnocéntrica. ¿Qué quiero decir con visión etnocéntrica? Bueno, que parten de lo que era importante para su mundo, es decir, para el mundo judío, no para el extranjero.
O sea, claro que hay mensajes que pueden abarcar el mundo no judío, pero en esencia, casi todo el mensaje trata sobre las realidades del mundo judío. Bien, y vamos a ver las implicaciones de lo que estamos tratando. La expectativa mesiánica del judío de hace 2000 años no solamente era religiosa, sino que implicaba lo que es, como pueden ver en pantalla, la justicia. Cuando el judío pensaba en el Mesías, pensaba también en una justicia social, en el mejoramiento del mundo, en que existiera tanto justicia como equidad, que se tomara en consideración al menos válido de la sociedad, porque toda esta idea mesiánica partía del texto de la Torá, que no es nada más que un código de justicia social para el pueblo de Israel, con la expectativa de que sirviera como luz, como faro del resto de los pueblos. Así que justicia, un mundo mejor, equidad, trabajo interno, que las personas se dieran el trabajo de rectificar su carácter y que finalmente, como les decía, tuviese un impacto social. Y todo esto es un reflejo de lo que esperaba el pueblo judío hace 2000 años con el Mesías. Por lo tanto, es importante tener presente cuando se discute el asunto del Mesías, no se pretende resolver únicamente un asunto religioso, sino también social en el que todos y cada uno de nosotros somos responsables, porque Mashiach es, según la cosmovisión judía desde antaño, un líder por excelencia, sí, elegido por la divinidad, pero con el objetivo de dar su ejemplo y con la expectativa de que exista un pueblo que lo siga. Vamos entonces a comprender, a definir estos dos términos. Últimos días, fin del mundo. Son términos en español, no es lo que dicen los textos ni griegos ni hebreos. Últimos días debiese entenderse como una era de cambios significativos y vamos a colocar los ejemplos a continuación. Los últimos días, esta terminología implica una era, un periodo extendido de cambios significativos, principalmente para la etnia israelita. La frase fin del mundo significa en realidad no el fin del universo como lo conocemos o el planeta Tierra, sino que es la conclusión de esa era mencionada anteriormente, la culminación de esos últimos días. Y la manera en que iba a culminar era por medio de un juicio final, lo cual implicaba vindicación de las personas justas, de las personas buenas. Y esto se le llama la resurrección. Todo esto enfocado en la etnia israelita, con implicaciones para los pueblos no israelitas, por supuesto que sí, pero centrémonos en lo que los autores quisieron decir en su círculo más cercano, Israel. Los textos sobre los cuales vamos a estar profundizando. Textos que explícitamente informan que los discípulos de hace aproximadamente 2000 años atrás ellos creían estar viviendo en los últimos días antes del fin del mundo. Hechos capítulo 2, verso 16 al 40. Y he empleado no una traducción rebuscada, sino una traducción simple y sencilla, fácil de comprender. El contexto es, tras la muerte, ausencia física de Yoshua, la resurrección, los discípulos se reúnen, están celebrando Shavuot, Pentecostés, en Jerusalén, y esto es lo que sucede según el autor del libro de Hechos. Simón Kefá dice: esto que está sucediendo es lo anunciado por medio del profeta Joel. Sucederá en postreros días, y aquí la frase, últimos días. Sucederá en postreros días, dice el Eterno, el Soberano, derramaré mi influencia. En los cielos mostraré prodigios y en la tierra señales, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Términos que emplearía Josué de Nazaret en aquel llamado discurso en el Monte de los Olivos, horas antes de él ser martirizado, cuando habla de ese llamado fin del mundo, el fin de la era, el fin de un periodo de problemas y transiciones en el pueblo de Israel. Bien, esos eventos de sangre, la luna convertida en sangre, fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas, etcétera, dice que tomarían lugar antes
que llegue el día grande del Eterno. Entre paréntesis, lo que Joel está describiendo es para sus días, y el autor del llamado libro de Hechos está tomando esta imagen para traerla al presente de los primeros discípulos. Claro, en la historia judía no se registra un evento tras los días del profeta Joel donde esto tomó lugar. La realidad de este texto del libro de Hechos es que el autor está tomando esto como él piensa que las palabras de Joel están tomando lugar en sus días, o está tomándolo simplemente como una imagen. Ellos están viviendo en los días postreros. Los discípulos de Josué piensan que están viviendo en los últimos días, antes de que llegue el día grande del Eterno, antes de que llegue el fin de la era. El pueblo penitente le dice a Simón Kefá, ¿qué haremos? Simón Kefá les dice, hagan teshuva, retornen con penitencia, acepten la mesianidad de Josué, lo que sigue diciendo el texto, realizar la tevilá. La tevilá es ser partícipes del movimiento de Josué de Nazaret. Otros textos que evidencian que los autores estaban conscientes de que estaban viviendo los últimos días. Primera carta de Kefá. Fue manifestado por amor a ustedes en los postreros días. La frase es exactamente la misma. Últimos días. La misma correspondencia, capítulo 4, verso 7. El fin de todo se ha acercado. Carta de Jacob 5:3. Han acumulado tesoros para los postreros días. La llamada primera correspondencia de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es la última hora. En el escrito llamado Hebreos, capítulo 1, el verso 1 en adelante, dice, el soberano, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. En estos postreros días. La frase sigue siendo la misma. Su Hijo, recuerden, la terminología es de contexto mesianista. Los reyes elegidos por la divinidad son llamados hijos de Dios, como David y Salomón. Entonces, ¿qué significa específicamente los últimos días? Término que también es llamado el tiempo final, que también es llamado el fin de los días. ¿De qué estamos hablando en terminología hebrea? Bien, la frase en hebreo es Aharit Hayamim, como lo pueden ver en pantalla. Aharit Hayamim. Lo que mejor, desde mi punto de vista, se pudiese traducir como los postreros días. Días, entiéndase, a tiempos, a una era, que se puede subdividir en periodos, en tiempos, si se quiere. Pero básicamente, Aharit Hayamim aparece en primera vez en el texto de la Torá como un modismo para hablar del futuro, del tiempo futuro. Y aquí tienen una evidencia. Devarim, Deuteronomio 31:29 dice, sé que cuando muera, palabras de Moisés, harán el mal y se apartarán del camino que les ordené, y que en el futuro, en Aharit Hayamim, les sobrevendrá el mal. Bien, esa es la terminología, el significado básico, un futuro lejano. Pero también la terminología, la frase Aharit Hayamim, encontró o se le dio un significado de connotación profética escatológica. Escatológica, estamos hablando del escatón, de lo que viene en el futuro. Y en esta terminología ya profética, pues Aharit Hayamim, últimos días, los días postreros, el tiempo postrero, implica el cumplimiento de propósitos divinos en la historia. Y ustedes pueden ver en pantalla algunos textos del Tanaj que llevan esta carga, digamos, profética o escatológica. Ahora vamos a ver textos en los que se emplea Aharit Hayamim, los días postreros o los últimos días, ya en términos proféticos escatológicos. Por ejemplo, Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los postreros días, Aharit Hayamim,
pues la visión es para esos días. ¿Qué significa entonces el fin del mundo? Entiéndase como la conclusión de esa era, la conclusión de ese periodo de circunstancias, atrocidades por las que está pasando el pueblo de Israel. Entendamos la terminología hebrea. Lo que se define como fin en el libro de Daniel es Ketz. Literalmente es el fin, la conclusión. No siempre es un momento histórico en la historia, un tiempo corto, sino más bien puede hacer referencia incluso al clímax escatológico, a un tiempo extendido que implica, a partir del libro de Daniel sobre todo, juicio y resurrección. A su vez, esto significa vindicación de los justos. Así que Aharit Hayamim, los últimos días, es una frase técnica dentro de la literatura judía para hacer referencia a épocas donde el pueblo pasa por diferentes dificultades, donde va a haber una transición. Y los discípulos de Josué, acabamos de leer que hace 2000 años atrás ellos concebían que estaban viviendo justamente en esos últimos días. La imagen está muy clara en el libro de Daniel. Repito, si ellos, los discípulos, concebían que literalmente Daniel escribió para el primer siglo, es un tema que trataremos en otra ocasión. Lo importante es que los discípulos están tomando esa imagen que Daniel escribió, según la mayoría de los comentaristas, para los días de los macabeos, la está tomando y trayéndola al presente de sus días, como una imagen narrativa, como diciendo, se está repitiendo el evento. Estamos viviendo en una época transitiva. También si vamos a los libros de Josefo, historiador judío de finales del primer siglo, nos dice exactamente lo mismo. Desde su punto de vista, lo narrado por Daniel, que era una referencia a los días de los macabeos, estaba repitiéndose de alguna manera en el primer siglo. Los israelitas, los judíos, estaban pasando por otro proceso transitivo. ¿Y qué es lo que sigue después de los Aharit Hayamim, del proceso transitivo? Bueno, el fin. Que se le ponga fin a esa transición y que pasemos a una nueva era, a un nuevo mundo. Por lo tanto, el fin no implica el cese de la existencia de los seres humanos, sino a un nuevo inicio. Pero ese nuevo inicio implica un juicio. Debe haber una sentencia. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel primeramente y luego sobre el resto de las naciones. Este es el fin del cual hablan los discípulos y según su cronología esto iba a acontecer en los próximos años, no muy lejano. Ya ellos estaban viviendo en los últimos días. Vamos a ver secciones en el libro de Daniel que mencionan este fin y lo vinculan con lo que estoy diciendo, con un tiempo de angustia, entiéndase el periodo de juicio y que finaliza con la resurrección. Vindicación de los justos, no necesariamente de todos los fallecidos en el mundo entero, no, es específicamente los justos que padecieron en el proceso de juicio, de angustia. Y Daniel predice que ellos resucitarán, que serán vindicados. Esta es la misma imagen que leemos luego en los escritos de Saúl y en los llamados evangelios. Daniel 8:19. He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Ketz, en el Ketz de la ira divina, el juicio, porque eso es para el tiempo del fin. Daniel 12, del 1 al 4 y luego el verso 13, estoy acá comprimiendo, encapsulando el mensaje. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Les recuerda estas palabras? Lo que tomará lugar, según las palabras de Josué, transmiten sus discípulos, la angustia, el sufrimiento por el que pasará el pueblo judío en el primer siglo, será como uno que nunca ha pasado ni pasará en el futuro.
Bueno, la imagen está muy clara en las palabras tomadas de las palabras de Daniel. Pero en aquel tiempo, sigo leyendo, será liberado tu pueblo. O sea, habrá una redención. ¿Quiénes son los que serán redimidos? Todos los que se hallen escritos en el libro. La alusión a la redención, a la resurrección, perdón, está muy clara. Sigue diciendo Daniel, el libro de Daniel. No sabemos si realmente Daniel escribió este texto o es la composición de varios autores. Como quiera que sea el caso, el enfoque de hoy es leer el texto en sí mismo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Nótese que dice muchos de los que duermen en el polvo, y anteriormente leímos los que están escritos en el libro. Dice, serán despertados unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y confusión perpetua. Estamos hablando de juicio, ¿cierto? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Más ejemplos del libro de Daniel. Dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del Ketz, el tiempo del fin, cuando se cierra un ciclo de una era, cuando Israel llega realmente a la conclusión de un periodo trágico en la historia. En términos de los primeros discípulos, no perdamos de vista la destrucción del templo, la expulsión de los judíos de Jerusalén, un exilio que ha durado hasta nuestros días, el mayor de todos los exilios por los que pasó el pueblo de Israel, el exilio romano. Sigo leyendo, pero tú, Daniel, sigue adelante hasta el fin. Descansarás en la tumba, es un entre corchetes, el texto no dice en la tumba, simplemente dice descansarás y te levantarás a tu destino en el Ketz de los tiempos. O sea, el destino evidentemente es, según entiendo, la resurrección. En el final de los tiempos. Para la cosmovisión hebrea de aquel entonces, la historia es cíclica. Pueden haber varios periodos, entiéndase, finales de diferentes tiempos. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 7, anuncia la destrucción de Israel en sus días como el resultado de sus pecados. Y fíjense las palabras del profeta Ezequiel. Ahora será el Ketz, ahora será el fin sobre ti. Y enviaré sobre ti mi furor, mi ira, y te juzgaré según tus caminos. Viene el fin viene. Veamos cómo las palabras de Ezequiel son las mismas que vuelve a transmitir, no las mismas, sino similares, las que transmite Daniel para hacer referencia a los días de los macabeos. O sea, Ezequiel está hablando de la ira divina, cómo se manifestaría en el pueblo de Israel a través del pueblo de los babilonios. Luego, Daniel toma la misma imagen de la narrativa para transmitir lo que tomará lugar en los días de los griegos, en la época de los macabeos. Y luego vemos que los discípulos de Josué están tomando estas mismas imágenes para narrar lo que tomaría lugar en la época del Imperio Romano. Esa es básicamente la imagen narrativa. Ahora, para concretar esta idea de que existen diferentes, vamos a llamarle conclusiones finales de eventos trágicos y transitorios del pueblo de Israel, les traigo la lectura del Talmud de Babilonia en el Tratado Sanedrín 97b, en boca de Rav. Rav fue un maestro que vivió, como pueden ver en pantalla, en la primera mitad del tercer siglo. O sea, él estaba viviendo en la era donde ya el templo había sido destruido, el segundo templo, la revolución de Bar Kokhba había sido totalmente eliminada. Israel estaba pasando por un caos, aunque los emperadores romanos le habían dado a los judíos el bien de poder practicar su religión mientras que esta no sea, digamos, impuesta a otros pueblos. Pues bien, Rav dijo, todos los Ketzim, entiéndase, todos los tiempos de culminación de procesos transitorios por los que ha pasado el pueblo de Israel en referencia a la venida del Mesías, ya tomaron lugar. Ahora, la redención mesiánica depende de Teshuvah y Maasim Tovim, del retorno genuino, de la penitencia, de volver al camino de la Torá y hacer buenas obras.
o sea, de un cambio interior del pueblo de Israel. Y en el mismo tratado Sanedrim, en la página 97b, se también recopila las palabras, el dicho de Rabí Eliezer ben Hircanos, que vivió pues a finales del segundo siglo, el cual dijo: si el pueblo de Israel hace teshuvá, será redimido; si no, no será redimido. En otras palabras, todo depende de la teshuvá. Y esto evidentemente nos trae a la memoria lo que había dicho Simón Kefá al pueblo de Israel en Jerusalén, en Shavuot, en Pentecostés, cuando preguntaron qué debemos hacer. Simón Kefá dijo: hagan teshuvá. Todo depende de esto. Ya el Mashiach se ha manifestado, ha dado su ejemplo, ha muerto. ¿Qué hay que hacer? Teshuvá. Pero por supuesto, Simón Kefá, representando el movimiento mesianista, implica la tevilá, el baño ritual conocido ya por el pueblo de Israel, que, según las palabras del profeta Ezequiel, sería parte inicial para comenzar el proceso de la redención. Hay, según las palabras de Simón Kefá, reconocer que Yehoshua es el Mashiach. Y ese mensaje originalmente lo había enseñado Yohanan. Así que hacer la tevilá, sumergirse en agua, era reconocer que las palabras de Yohanan eran verdaderas. Y en segundo lugar, reconocer la mesianidad de Yehoshua. Y esto traería como consecuencia la redención del pueblo de Israel. En resumen, hasta aquí, los últimos días, esta frase idiomática judía, tal como la hemos visto presentada en los escritos de los primeros discípulos, significa que no existía la menor duda por parte, al menos, de los autores de los textos que hemos leído. No existe duda de que ellos estaban seguros de estar viviendo en estos últimos días, es decir, en una era de cambios significativos para el pueblo de Israel, así como fueron cambios significativos en los días de el mundo del imperio helénico, así como también fue una época, una era transitoria en los días de el exilio por parte de los babilonios. La pregunta que quizás todos podemos hacernos hasta aquí es la siguiente. Entonces, si ya los discípulos están concibiendo que están viviendo ellos en los últimos días, en una era de cambios significativos, ¿cuándo sería el fin? ¿Cuándo sería el fin de esos cambios significativos? ¿Cuándo sería la conclusión de esa era? Por medio de un juicio que implicaría la vindicación de los justos, la resurrección. Vamos a leer textos que implican que los discípulos de Yehoshua estaban esperando que esos días, que ese fin de esa era tomara lugar no mucho después de la ausencia física de Yehoshua. Leamos Mateo 24, a partir del verso 3 en adelante. Acá encapsulo las partes más importantes. Los discípulos le preguntaron a Yehoshua en el llamado discurso del Monte de los Olivos: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de esta era y el fin del mundo? Y Yehoshua había dicho a sus discípulos que el templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Seguido a ello, se elaboran estas preguntas según el autor del libro de Mateo. ¿Cuál será la señal de tu venida y la consumación de la era? En otras palabras, los discípulos veían lo que Yehoshua estaba enseñando respecto a la destrucción del templo como parte de su venida y como parte del fin de la era. Entonces, dice Yehoshua, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa es la señal de la venida del Mesías y de la consumación de la era. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Yehoshua, según el autor de Mateo, les había garantizado a sus discípulos que en esa generación iba a tomar lugar la venida del Mesías y lo que es lo mismo, el fin del mundo, entiéndase la consumación de la era, la destrucción del templo. Otros textos, Mateo 10:23.
no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 16:28. Hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Hay algunos que dicen, bueno, eso tomó lugar en los próximos versículos de Mateo 16, cuando los discípulos vieron esta visión de Josué y vieron que en la visión a Elías y a Moisés anunciando la muerte cercana de Josué. La realidad es que no vieron a Josué en su reino. La referencia es una vez más a un evento que iba a tomar lugar en aquella generación, no aquella visión corta y breve que vieron 2 o 3 discípulos de Josué. Mateo 26, 64. Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. El contexto es Josué respondiendo a la acusación que le hacía el sumo sacerdote y los allí reunidos sobre la imposibilidad de que él fuese el Mesías. Y declararse Mesías sería pues una blasfemia. Y entonces Josué les dice, ustedes, o sea, ustedes que son partícipes de esta generación, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Resumen, no hay dudas que para los discípulos, tanto los últimos días, el periodo final de aquella era estaba tomando lugar en sus días, sino que además la venida del Mesías, que es lo mismo que el fin de aquella era, el fin de aquellos procesos transitorios, ocurriría en la generación de ellos, que algunos de ellos no morirían sin ver en efecto la venida del Hijo del Hombre, que es lo mismo, y ahora lo vamos a explicar más detalladamente, que es lo mismo que Josué fuese sentado, todo esto es en términos simbólicos, narrativos, el Mesías entronizado, sentado a la diestra del Todopoderoso. Palabras que salen ya del libro de Salmos y que implican que el rey de Israel, elegido por designio divino, al ser entronizado, al ser elegido como gobernante, es como si se sentase a la diestra de la divinidad. Así dice el Tanaj sobre Salomón. Salomón, cuando comenzó a gobernar, dice el Tanaj, Salomón se sentó sobre el trono del reino de Dios sobre Israel. El reino de Dios se manifiesta a través del reino de Israel, y es por esto que el reino de Israel a veces es sinónimo de reino de Dios, reino teocrático. Vamos a ver ahora qué significa la venida del Mesías, lo que es igual a la llegada del Mesías. Venida y llegada es exactamente lo mismo. Su primer significado vamos a verlo de forma literal, basándonos en lo que está registrado en el libro llamado Mateo. Por ejemplo, Mateo 5:17, no piensen que he venido para abolir la Torá. No piensen que he aparecido en escena para abolir la Torá. O sea, el texto no está diciendo que Josué bajó del cielo, ni que se trasladó de un lugar a otro, ni mucho menos. Simplemente que se ha hecho público. Mateo 10:37. No piensen que he venido para traer paz. Entiéndase, no piensen que he aparecido en escena para traer paz. Mateo 11:19. Vino Johanán sin comer ni beber. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Cómo debemos entender esto? Que Josué bajó del cielo, entonces Johanán también bajó del cielo, ¿cierto? Por supuesto que no. Esas son concepciones anacrónicas sobre el texto. Lo que simplemente se dice en hebreo, y de hecho creo que en español también se puede sobreentender que venir o llegar es aparecer en escena, hacerse público. Johanán se ha aparecido en escena sin comer ni beber. El Hijo del Hombre se ha hecho manifiesto públicamente comiendo y bebiendo. Simplemente ese es el significado literal. La pregunta es, si el Hijo del Hombre ya vino, ¿por qué más adelante en el capítulo, por ejemplo, 24 a finales del libro de Mateo, los discípulos preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Acaso Josué no había venido? Sí, claramente dice en Mateo 11:19,
que vino el Hijo del Hombre. Y Josué dice, yo vine, pero no para abolir la Torá. Yo vine, pero no para traer paz. Entonces, si Josué ya vino, ¿qué significado tiene que los discípulos le pregunten cuál será la señal de tu venida? Y aquí vamos a comprender que la venida o la llegada del Mesías tiene un segundo significado y es de contexto simbólico, escatológico, y es el juicio, el fin. Se esperaba que el Mesías se manifieste de alguna manera en el contexto escatológico, digamos, en el fin de la era del Israel del primer siglo. Entonces, el significado simbólico de la venida del Mesías o la llegada debe entenderse entonces como la llegada al anciano de días. Este es Dios, el ser soberano, Hashem Itbaraj, que le entrega poder, autoridad y capacidad de juzgar al Mesías. Vamos a leer esta imagen del libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14. Miraba yo en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo vino uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y fue presentado ante él. Le fue dado autoridad, gloria y reino. Gente, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno o sin fin, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por cuestión de brevedad, no le traigo toda la cita. Queden ustedes leer Daniel capítulo 7, de hecho todo Daniel, pero al menos Daniel capítulo 7 de manera completa y comprenderán que todo esto tiene relación con juicio, no solamente es autoridad y que reinos y que gente reconozca quién es esta autoridad, sino que también se le da la capacidad de juzgar. Creo que hace sentido las palabras de Daniel en términos proféticos, como los discípulos de Josué la vertieron sobre el maestro. Si comprendemos cómo la historia se fue desarrollando con el transcurso de los eventos históricos, cómo los romanos son los que ponen a muerte, le dan muerte a Josué de Nazaret. Sin embargo, termina Roma literalmente idolatrando a ese judío. Creo que las palabras de Daniel le dan un sentido lógico a la historia, tal como se ha desarrollado en nuestros días. Pero eso es un asunto para otro día. Vamos a continuar entonces. Esta es la imagen, estos son los textos sobre los cuales, o sea, la imagen de Daniel es sobre la cual los autores de los llamados Mateo, Marcos, Lucas, bueno, las epístolas y todos estos textos elaboran su visión sobre los acontecimientos mesiánicos alrededor de Josué de Nazaret. Vamos a ver otros textos. Mateo 11:13. Johanán, estando encarcelado, escuchó de las obras de Josué y envió a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? O sea, el que ha de llegar, también puede leerse, o esperamos que sea otro. La pregunta es, ¿qué sentido tendría venir o llegar si Josué ya había venido, como leímos en Mateo 11:19? O sea, ya Josué había aparecido en escena. La respuesta es, el autor no se refiere a con el término venida a aparecer en escena, sino a llegar en juicio. Johanán estaba preguntando, ¿cuándo te manifestarás en juicio? ¿Recuerdan las palabras de Johanán a inicios del capítulo 3 de Mateo? Johanán había identificado a Josué como el que trae un juicio divino, haciendo eco de las palabras de Daniel capítulo 7. Lo que pasó en los días de Daniel o lo que pasó en la época helénica se está repitiendo en el Imperio Romano, en el gobierno romano sobre Judea. Como quiera que sea, lo que Johanán está diciendo es que el Mesías se va a manifestar en juicio. Leamos lo que dice Mateo 3, del 7 al 17. Otro mucho más severo que yo los introducirá en el fuego. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La paja la quemará en un fuego que no se apaga. Y Josué, por su parte, tras la pregunta que Johanán le mandó hacer, Josué públicamente hace una respuesta y identifica a Johanán no como una persona que estaba equivocada al identificar a Josué como
el Mesías que trae juicio. Y esto lo vemos claramente en Mateo 11:10, que siguen las palabras cuando los discípulos de Johanán preguntan a Yehoshua. Dice Yehoshua: he aquí que Johanán es aquel mensajero que preparará el camino. O sea, las referencias a Malaquías capítulo 2 y 3, que dice así: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Eso es lo que dice el profeta Malaquías, en referencia a aquel que trae juicio. ¿Y quién podrá resistir cuando aparezca? Porque él es como fuego de fundidor. Estas son las imágenes. Repito una vez más el texto en pantalla. Fíjense, lo que decía Johanán respecto a Yehoshua, Yehoshua lo confirma al decir: Johanán es ese mensajero en las palabras del profeta Malaquías. Así que Yehoshua entonces confirma la expectativa de Johanán sobre el juicio, lo que sigue diciendo Yehoshua, y lo registra el autor de Mateo en el capítulo 11, verso 20 al 24. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaum, será más leve el día del juicio para Sodoma que para ti. Resumen hasta aquí. La llegada del Hijo del Hombre, que es lo mismo, con las nubes, es una figura literaria escatológica. Es una imagen de exaltación, de autoridad y de juicio. Todo esto lo implica. Todas esas son las imágenes reflejadas en el libro de Daniel. Por cuestión de tiempo y espacio, no he colocado todas las citas, pero estoy diciéndoles que si leen el capítulo 7 de Daniel, verán claramente que lo que están haciendo los autores de estas 4 narrativas sobre la vida y enseñanza de Josué es tomar las imágenes ya conocidas por el pueblo judío que esperaba la escatología, para crear entonces un escenario, una figura literaria clara y concisa, para que puedan ver en Josué una repetición de los eventos que habían tomado lugar en los días de los macabeos. Así como se le prometió a los justos la vindicación con la resurrección a los justos que fueron martirizados en los días de los macabeos, también Josué y sus discípulos están garantizando la vindicación, la resurrección para aquellos que perdieran la vida como mártires en sus días. Entonces, reflexión. Si los textos nos están informando que inicialmente los discípulos no esperaban una muerte y resurrección de Josué, y creo que esto queda muy claro para todos, les tomó por sorpresa a los primeros discípulos que Josué no solamente muriera, sino que resucitara. Entonces, cuando los discípulos están preguntando en el capítulo 24 de Mateo, ¿cuál será la señal de tu venida? Es evidente que el término venida no implica tu regreso tras la muerte, sino implica lo que todo judío, sin discusión alguna, conocía respecto al significado escatológico de la venida del Mesías. No todos pensaban que el Mesías iba a sufrir, morir, resucitar y volverse a manifestar, sino que lo que todos tenían claros es que había sí una venida del Mesías, esto es, aparecer en escena, pero en términos escatológicos había algo llamado la venida del Hijo del Hombre, que es nada más que la exaltación y la autoridad que recibiría el Mesías por parte de la divinidad. Claro está en el capítulo 7 del libro de Daniel. Lo que Josué le clarifica, es que esa exaltación, ese sentarse a la diestra de la divinidad, o sea, recibir autoridad en segundo lugar bajo la divinidad, es tras su muerte. Que su entronamiento, su coronación, no es sino a través de la muerte. Continuemos con el resumen y comprendamos entonces que el vocablo venir o llegar, que repito, es lo mismo, no siempre significa aparecer en escena o aparecer en el futuro. Es una expresión idiomática cuyo significado depende del contexto. Que la única llegada, la única venida de un hijo de hombre en nube mencionado en todo el Tanaj
se registra en el libro de Daniel en el capítulo 7 y que trata sobre la exaltación de este Hijo de Hombre, que incluye un juicio y que incluye la resurrección. Esa es la temática. El texto del libro de Hechos de los emisarios como una referencia a lo descrito en el citado más de una ocasión, Daniel 7 del 13 al 14. Mi punto de vista, mi opinión es que estamos ante una narrativa agádica. Esto que el autor va a narrar no tomó lugar literalmente, sino que está empleando un lenguaje figurado, conocido por los judíos de la antigüedad, y de esto hay evidencia, para transmitirle una idea a sus lectores. Que Josué fue trasladado a otra dimensión es una verdad histórica según los discípulos. Ahora, ¿cómo se narra esto? Es a través de figuras literarias. Bien, ese es mi punto de vista. Si esta narrativa del primer capítulo de Hechos hubiese tomado lugar literalmente, ¿por qué fue dejado a un lado en los llamados evangelios? Si esta es la culminación, eso es lo más importante de la historia, que Josué fue elevado en una nube, ¿por qué no lo menciona Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan? Solamente lo menciona así Lucas, pero en su segundo tomo. Bien, voy a leer. Dice, fue elevado mientras, o sea, Josué fue elevado mientras los discípulos miraban, y una nube lo tomó ante sus ojos. Está claramente tomando la imagen del libro de Daniel. Estando ellos mirando atentamente al cielo, mientras él se iba, dos hombres con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este Josué, que ha sido elevado de entre ustedes al cielo, así vendrá. Se puede leer, así llegará, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Qué significan estas palabras? Una vez más, el texto sigue una imagen literaria de Daniel capítulo 7. ¿Cuál es el mensaje entonces del autor? Esto es lo que a mí me da la impresión que está tomando lugar. Creo que es muy evidente para los discípulos que cuando ellos se quedan mirando al cielo, esta es la forma narrativa, repito, es con la expectativa de que algo sucediera momentáneamente. Si alguien se queda mirando, alguien fue elevado, ¿por qué quedarse mirando? O sea, creo que es la expectativa, creo que es la imagen que dibuja el autor. Está con la expectativa de que suceda algo momentáneamente. Si el mensaje de estos hombres con vestiduras blancas, que es la manera de identificar mensajeros divinos, mensajeros del más allá, mensajeros de la divinidad, si el mensaje de ellos fuera asegurarles que Josué volverá del cielo, literalmente, no tendría sentido la pregunta, ¿por qué están mirando al cielo? O sea, si volverá del cielo, lo más lógico creo que es que la persona se quede mirando al cielo, se quede esperando su regreso. Pero si el mensaje es asegurarles a los discípulos que Josué, tras ser elevado y desaparecer de su vista, es que llegará a su destino, tal como lo han visto irse al cielo, o sea, en una nube, entonces creo que tiene sentido narrativo, tanágico, la pregunta que le hacen ellos a los discípulos en esta ilustración narrativa. ¿Por qué están mirando al cielo? O sea, porque la pregunta ya no es una corrección, o sea, ya no es decirles, dejen de mirar al cielo porque Él no va a bajar ahora, Él bajará en un futuro. Ese tal parece que no es el mensaje lógico, sino que más bien viene a ser una confirmación. Tal como lo han visto irse en una nube, así llegará a su destino. De la misma manera, voy a colocar otra vez el texto para que lo vayan viendo de manera más cerca. Si tomamos en consideración la imagen que el autor está empleando, es que así llegará en la nube al anciano de días. O sea, que se está cumpliendo una imagen ya relatada en el Tanaj. A ver, incluso si se quiere decir que literalmente volverá, tenemos que comprender ese volverá no en su persona, sino que volverá en juicio. Y así sigue la imagen.
del Tanaj. O sea, básicamente, esta ida o llegada del Mesías en boca de estos dos hombres de vestiduras blancas, transmitiendo un mensaje a los discípulos, no es una venida a la tierra, sino una llegada al anciano de días. La visión que los discípulos no completaron es la que los mensajeros divinos les están aclarando, porque son mensajeros del cielo según la narrativa. Y no quiero que se aventure nadie de lo que me está escuchando a decir, pues entonces Abdiel no cree en una posibilidad de una futura manifestación de Yahushua como persona en nuestro mundo. No lleguemos a esa conclusión, por favor. O no lleguen a conclusiones que aún yo no he tocado. Vamos a esperar que llegue ese momento. Ahora, vamos a dar conclusión a esta primera parte. La expresión los últimos días significa una era de cambios significativos que ha tomado lugar en el pueblo de Israel en diferentes épocas, en diferentes tiempos. La frase el fin o el fin del mundo es la conclusión de esa era transitoria. Y ese final, esa conclusión llega por medio de un juicio, o sea, se juzga lo que los vivientes y los que fallecieron en aquella época hicieron o dejaron de hacer. Así que hay un juicio final y viene la vindicación de los justos con la resurrección, o lo que se llama también figurativamente el castigo eterno para los malvados. Entonces, la llegada, la venida significa, en la terminología de los discípulos de Yahushua, el entronamiento basado en la imagen de Daniel, del libro de Daniel capítulo 7. La venida, la llegada es el entronamiento y es un equivalente al fin del mundo, al fin de los tiempos, al fin de la era. Así que no se puede apartar el fin de la era de la venida del Hijo del Hombre. Si analizamos la historia, si cotejamos con documentos históricos como el registro histórico de Josefo del primer siglo, en efecto, en el año 70, en el año 135, los eventos fueron radicalmente drásticos y transformadores para Israel. Hubo un cambio para el mundo judío. Definitivamente, el exilio más extendido de la historia, el exilio romano, tomó lugar. La transformación de la vida judía, la ausencia del templo, el surgimiento del cristianismo, el surgimiento del judaísmo rabínico, el exterminio de gran cantidad de judíos, la esclavitud de millones literalmente de judíos. Así que pasaron los judíos en el primer siglo una transición, una era transitoria, sí. ¿Hubo un fin? Sí. Se hizo un juicio, se hizo un juicio. La destrucción del templo es la evidencia mayor. En resumen, como ven en pantalla, el venir del Hijo del Hombre en nubes no es un viaje a la tierra. Esta venida específicamente mencionada por Yahushua en los llamados evangelios, en las nubes, no es un viaje a la tierra, sino una llegada al trono divino para recibir autoridad y luego poder juzgar. La nube no es un simple vehículo físico que los lectores del primer siglo esperaban ver, sino un símbolo teofánico en la narrativa. De hecho, lo emplearon también Ezequiel, Isaías, para hacer referencia al juicio, a la ira divina en los días de los babilonios, cuando los babilonios exiliaron a los israelitas. Y creo que así se debe comprender todos los textos en los que se haga referencia a esta venida en particular, a esta llegada en particular. Ahora, con todo esto en perspectiva, ¿cuáles serían los próximos temas a tratar? Aquí se los comparto en pantalla. Vamos a analizar textos que explícitamente informan que los discípulos creían volver a interactuar con Yahushua en una era donde el reino de Israel estuviera ya restaurado. En otras palabras, los discípulos tenían la expectativa de volver a reunirse con Yahushua en un reino de Israel teocrático. Otros temas que vamos a tratar es el análisis de textos que informan que los discípulos no vieron en Yahushua solo un profeta apocalíptico con un mensaje para su época,
y punto, sino alguien que además fundó un movimiento y una comunidad con continuidad, con sentido trascendente. Es decir, que el mensaje de Josué no simplemente era para el primer siglo y listo. Y vamos a ver también otros textos en los que Josué habla claramente sobre lo que significa la resurrección. Y claro, cuando digo Josué habla claramente, esto es en boca, o sea, lo que los discípulos ponen en boca de Josué. Porque como dijimos inicialmente, los textos que tenemos para estudiar y aprender de lo que dijo Josué es eso, lo que dijo Josué y transmitieron los discípulos en los textos que hoy tenemos. Bien, así que esos son los próximos temas a tratar. ¿Saben ustedes que existe dentro del mundo cristiano una corriente llamada preterismo? Hay dos corrientes dentro del preterismo. Una que plantea que ya todo se cumplió. Y está otra vertiente en la que dicen, bueno, sí, se cumplió un tanto de cosas en la destrucción del templo, en la expulsión de los judíos de Jerusalén, pero aún falta otra, la segunda venida aún no ha tomado lugar. Yo les quiero decir lo siguiente, lo que yo estoy diciendo no está basado en el preterismo. Exponen ideas muy similares, pero no son las mismas que yo estoy planteando. Así que quisiera que se haga la debida distinción. Esto no es preterismo, esencialmente porque el preterismo propone la idea de la teología del reemplazo. Y evidentemente eso está en contra de las palabras, de las enseñanzas de Josué, según la transmitieron sus primeros discípulos. Todo ese movimiento se desmorona al citar, por ejemplo, el libro de Hechos, cuando el autor dice, los discípulos preguntaron, ¿en este tiempo restaurarás el reino a Israel? O sea, la expectativa de los discípulos era tal como la de Josué, la restauración del reino de Israel. Y Josué no aprovechó esa oportunidad antes de despedirse físicamente y les dijo, pero ustedes siguen pensando que el reino es físico. No, el reino totalmente es espiritual. No. Y Josué dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos en que el Padre, el dueño de la existencia, tiene previsto. Así que para la cosmovisión de Josué, según los autores de estos textos, tanto él como sus primeros discípulos, hasta los últimos días de sus vidas, quedaron con la expectativa de una restauración física, literal, de un reino teocrático. Con esto simplemente quiero que nos liberemos de prejuicios religiosos y que abramos una puerta a, como decía anteriormente todos ustedes, a leer los textos de una forma un poco más contextual histórica, donde se entrelaza la narrativa histórica y simbólica, y lo hacen a propósito, que es lo más curioso del asunto. Les envío un abrazo muy sincero a todos ustedes. Gracias por estas 2 horas y media que han estado conmigo.